días, mi nombre es Joan Fabián Sáez, pertenezco al grupo de TIC, segundo cuatrimestre, y el tema de mi presentación es Windows NT 3.5, que esta fue la segunda versión de la familia de productos de Windows NT. Fue una actualización que se hizo de la versión principal que expuso mi compañera. Esta versión, como el contenido de Windows NT, su principal objetivo era la velocidad, por eso se denominó el proyecto Daytona, para que se saltó el FAT16 al sistema de archivos NFTS para dar mayor velocidad. Acá tenemos la interfaz de Windows NT, la cual pues tenía características similares al Windows 3X, pero tenía, como este fue un procesamiento multitarea, pues la navegación entre ventanas era mucho más sencilla y amigable con el usuario. Los requisitos de hardware para la instalación pues eran básicamente los mismos que en Windows NT, salvo con una diferencia. Los procesadores eran de 32 bits, que se venía trabajando 16, en este ya era 32. Un video de VGA, un disco duro de mínimo 90 megabytes, un microprocesador Intel, pero Windows NT en el año 95 nace el procesador Pentium que hoy en día también conocemos. Entonces el problema era que solamente se dejaba instalar en este microprocesador, y esto se corrigió con un CD para que fueran compatibles con otras arquitecturas de procesadores. Acá hay un pantallazo de la instalación de Windows NT en una máquina virtual. Pues era básicamente muy sencilla la instalación, que antes de BNT en 3, 2 y en 1 y DOS era mediante muchos comandos. En esta era más la interfaz, le indicaba sencillamente qué tenía que hacer a gusto del usuario. El sistema de archivos fue la primera vez que se aplicó el NFTS. Se llama NFTS por la N y la T derivada del New Technology del mismo sistema. Este archivo pues permite mayor velocidad y seguridad en el procesamiento de datos. Las aplicaciones que se realizaban en este sistema que corría el sistema operativo eran los juegos, Buscaminas, Solitario, Carta Blanca, la calculadora, que ya contenía bases científicas, el reloj era digital, el blog de notas, el Paint, la grabadora de sonidos, el Media Player, el lector de discos en formato de audio. Todo esto se reproducía mediante un gestor. El gestor era el Program Manager, que es como decir hoy en día el explorador de Windows. El acceso y seguridad, pues Windows NT estaba totalmente renovado con respecto a sus antecesores. Entonces la seguridad en el procesamiento de datos para que tuviera pocos fallos era muy alta, fue muy exitoso. Como el internet aún estaba en procesamiento, entonces no había mucho problema no existían los virus como lo conocemos hoy en día, ni piratas informáticos que atacaran nuestro sistema, porque el internet solamente fue innovador en el año 95 con el lanzamiento de Windows 95 e Internet Explorer. La asistencia para la instalación, Windows NT, como vemos en la imagen, se adquiría mediante discos o disquetes, y estos a su vez contenían un libro en el cual uno encontraba las instrucciones, que aunque eran sencillas, era un manual donde mostraba toda completamente la estructura y la arquitectura del programa. Poseía algo llamado el administrador de discos, donde veíamos lo que contenía el sistema, así fuera en discos duros y rígidos, unidades floppy, que son los disquetes, o los CD-ROMs, y nos mostraban en qué formato se encontraban. Ahí vemos que todos eran discos duros, puesto que el sistema de archivos era NFTS. Los controladores de hardware solamente eran compatibles los controladores diseñados para este Windows.
y se debían adquirir junto con el periférico o lo que uno adquiriera. En herramientas del sistema, pues la básica era Program Manager, que contenía todo lo que era, como era el explorador, contenía pues todas las configuraciones que uno quisiera hacer en cuanto a la interfaz, en cuanto a, decirlo así, el procesamiento de la instalación de programas, porque ya existía la familia Office, ya estaba pues un poco más completa, entonces todo se realizaba mediante ese gestor. La navegabilidad en internet pues era no se había lanzado el software Internet Explorer, entonces no había interacción con este medio. La configuración luego de la instalación, Windows NT tuvo tanto éxito, Windows NT venía diseñado que se instalaba y ya quedaba para uso del usuario. La configuración luego eran los controladores o cosas externas que uno aplicara después al sistema. El impacto de los usuarios, un impacto muy alto porque Windows NT no ha salido del mercado. Salió del mercado bajo el nombre de Windows NT, pero las versiones que usamos hoy en día en nuestras casas son, por decir, Windows 8 se llama Windows 8 por ser la octava versión de Windows NT. Todavía posee el mismo núcleo, el mismo sistema multitarea, es basado en el principal. En cuanto a consideraciones personales, para mí no lo conocía este sistema bien. El primer sistema que usé fue Windows 95, pero me parece que este fue el mejor invento de Microsoft, porque es donde parte para tomar la delantera contra su principal competidor, que era Apple, porque hoy en día casi todo el comercio de Windows es en todos los continentes y Apple es menos asequible a la gente, y este pues no ha desaparecido. Vamos en la octava versión de NT, solo que bajo otro nombre, y es un sistema muy estable. Ha venido aumentando en cuanto a que en esa época eran procesadores de un solo núcleo, pero ya para el año 2000 aparecen los 64 bits para dar mayor rapidez y los procesadores doble núcleo para pues dar más capacidad de procesamiento.